pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias
toda su familia estaba y está ahí por una área a un lado de Guadalajara, Jalisco. De ahí es mi familia y le voy a las Chivas. No sé, yo no soy aficionado de fútbol, pero es bonito. Bueno, ahí fuimos a la edad que yo tenía 7 años. Y por 8 meses llegamos ahí y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué nos fuimos? Si yo estaba impuesto de chiquito, hasta nos llevaron a Disneylandia aquí. Aquí vivíamos, toda la familia de mi madre está aquí desde 2, 3 generaciones ya emigrados aquí en los Estados Unidos. La familia de mi padre. Bueno, les platico esto porque recuerdo estar ahí en ese lugar a un lado de Guadalajara, Jalisco. Era como una ciudad chica, pueblito casi, pero recuerdo que tenían un mercado donde iban todos a comprar sus cosas. Se llama el mercado, ¿verdad? Y ahí, recuerden, hace muchos años, recuerden, tenían un puestecito donde un hombre tenía revistas. ¿Se acuerdan de las revistas? Yo creía, no, los jóvenes, ¿no? ¿Qué es una revista? Como una revista es como ¿cómo le llaman ahora? Una magazine, ¿verdad? Entonces recuerdo que tenía como hilos colgados así en ese puestecito y tenía ahí las revistas. Y a ver si se recuerdan ustedes, los que están de mi edad, los jovencitos quizás no, pero quizás hasta los que están jóvenes no se recuerdan. Pero me gustaba ir ahí y por 20 centavos, por una moneda de 20 centavos mexicanos, un 20, podíamos escoger una de las revistas y nos sentábamos ahí, teníamos unas banquitas y lo leíamos. Y qué bonito, como ahí no había mucho, había televisión, pero como que no había recepción, no me acuerdo, pero ahí era donde íbamos los chicos, y a mí me gustaba ir y leer. Me gustaba de Superman, las revistas de Superman y luego las revistas ¿se acuerdan de El Calimán? ¿Quién se acuerda del Calimán? O del Mil Máscaras, ¿no? Mi hermano, el Mil Máscaras, ¿se acuerdan del Mil Máscaras? ¿Y saben quién se acuerda de Memín Pingüín? Memín Pingüín, sí, el hermano Vázquez acá dice que se acuerda todas. Memín Pingüín. ¿Y cuál otra? Las revistas de Capulina. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de Viruta y Capulina? ¿Quién se acuerda? Ay, ustedes, así te acuerdas. En eso recuerdo que en leer, ahí como era mi televisión, era mi entretenimiento. Y me acuerdo que mi abuelita me daba $1 y con $1 5 revistas podía haber, porque con $1 eran 20. Bueno, la matemática. Les platico eso porque ahora vamos a leer capítulo 11 de Apocalipsis y es como leer una revista. Es como una película. Vamos a ver de estos 2 testigos que Dios manda y ni dice quién son, pero les voy a dar idea quién es. Y empiezan a predicar la palabra, pero los que vienen contra ellos, que les sale lumbre de la boca y llaman cosas del cielo y cierran el cielo y todo esto que hacen. Y luego hay una pelea entre ellos y el demonio. Y luego, bueno, vamos a leerla, pero se oye como van a ver como una película. La quiero leer, son 13 versículos, la voy a leer, vean conmigo en sus Biblias y luego vamos a ver 2 cosas que quiero que vean. Y el título del mensaje es ¿cuánta misericordia y cuánto poder tiene Dios? Quiero que concentren en eso. Cuando la leemos vamos a ver, bueno, pues ¿qué tiene que ver con misericordia? ¿Qué tiene que ver con el poder de Dios? Creo que lo van a ver, pero vamos a escudriñar la palabra. ¿Cuánta misericordia y cuánto poder tiene Dios? Nuestro Dios todopoderoso que alabamos es el Dios de amor perfecto y eterno. Amén. Sí, y lleno de misericordia, dice la palabra, y misericordia sin límite, dice la palabra, y la gracia de Dios y la misericordia. Ese es nuestro Dios único y creador del cielo y la tierra. Misericordia lo explico, misericordia es no darnos lo que merecemos. Merecemos
ser perdidos, somos pecadores, merecemos ser separados de Dios y no nomás separados, pero en angustia y dolor, se llama un lugar infierno. Es lo que merecemos. Pero la gracia de Dios es darnos lo que no merecemos. Lo explico de este modo. Es como si, cierta historia, mis hijos estaban chiquitos, Sally y Sarah estaban chiquitos y diario se portaban muy bien, pero recuerdo un día que tuvieron una discusión entre ellos chiquitos y desobedecieron y le desobedecieron a la mamá y todo. Y dice la mamá, por la mayoría de veces ella sabía y disciplinaba, pero esta vez dice, van a ver cuando llegue tu dad. Wait till father gets home, ¿verdad? Van a ver que cuando llegue tu dad, estaban, ¿qué va a hacer? Y cuando llegué del trabajo, llegué y estaban como asustados, nos va a castigar, va a sacar, ¿sabe lo que usábamos? El paddle, el ping pong paddle. ¿Saben lo que es el ping pong paddle? Tenía hoyitos para que no agarrara aire y ¡pum! Pero nunca la tuve que usar más que una vez y de ahí están, sobrevivieron, no se murieron, ¿verdad? Como dicen, los vas a arruinar. Pero bueno, llegué y estaban pues con miedo y les dije, ya me dijo tu mamá qué hicieron y merecen el castigo. Y tenía yo la paddle y decían, estaban bien, pero ¿saben qué? Misericordia les voy a dar, no les voy a dar lo que merecen. Como que ya pararon de sudar y ya estoy exagerando, pero al mismo momento, para el punto es de que les dije, ¿saben qué? Los quiero yo tanto que no les voy a dar lo que merecen, un castigo, esa es misericordia, pero les quiero enseñar lo que quiere decir la gracia. La gracia de Dios, esa era una lección para ellos. Desde chiquitos aprendieron esto. Les voy a dar gracia y los voy a llevar a 31 Flavors, a darles lo que no merecen. Y recibieron en esa lección, ellos entendieron que Dios, misericordia, no darnos lo que merecemos, y gracia es darnos lo que no merecemos. No merecemos salvación, no merecemos perdón, no merecemos nada de esto que Dios nos da, pero es la gracia de Dios. Lo explico así: unmerited, undeserved, unearned favor. Favor de Dios, que no lo merecemos, no podemos trabajar por ello, es algo que Dios nos da por su amor que tiene por nosotros. Qué bonito, ¿no? Ese es nuestro Dios. Miren este versículo, Efesios 2, 8 y 9. Que si no lo saben, creo que ya lo saben y lo han oído, pero si no lo han oído, anótenlo, bellísimo. Dice aquí Pablo a la iglesia de Éfesos, les escribe, dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Ahí está la gracia, no por obras para que nadie se jacte o se gloríe, que yo merezco el cielo, yo me porté muy bien, yo di mucho dinero a la iglesia, yo merezco el cielo. No, nadie puede comprar o ganar el cielo, todo es por la gracia de Dios, amén. Qué bonita palabra, Dios de gracia o la gracia de Dios. En nuestra lectura hoy, de nuestro estudio entre el gran libro profético aquí de Apocalipsis capítulo 11, veremos una historia increíble que parece una película. Pero quiero que en ver esto, que vean que Dios o lo que Dios tiene para nosotros hoy. Algo práctico, algo poderoso. Cuánta misericordia y cuánto poder tiene Dios. Vamos a leer aquí conmigo, vean conmigo. Y voy a ver 13 versículos, pero quiero que lo agarren completo y luego regresamos. Que lo reciban aquí. Se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó, dice Juan que está escribiendo esto. Jesucristo le dio una caña, sabemos que es Él. Y luego decimos que levántate, le dice, y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Pero no incluyas
el atrio exterior del templo, ni lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearon la ciudad santa durante 42 meses. 42 meses, 3 años y medio. Estamos en medio de la gran tribulación de 7 años. Aquí estamos en medio. Pero esa es una palabra profética de lo que va a pasar en Israel, en el lugar, en Jerusalén, en el lugar, el templo, el monte del templo. Eso es palabra profética, pero lo que quiero que vean es esto. Miren lo que hace Dios. Por mi parte, versículo 3, Dios hablando, el Señor hablando: yo encargaré a mis 2 testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días, que es 3.5 años, lo mismo. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Aquí empieza a ponerse emocionante. Miren, si alguien quiere hacerles daños, ellos lanzan fuego por la boca y consumen sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Versículo 6, estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Ahora bien, cuando hayan terminado estos testigos de dar su testimonio, la bestia, el diablo que sube del abismo, les hará guerra, los vencerá y los matará. Ahí está, imagínense, como los Fantastic Four o lo que sea, película, lo que sea. Aquí va a haber una gran guerra entre estos 2 testigos y el demonio, pero los vence y los matará. Pero van a ver, sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza, en la gran ciudad, ahí en Jerusalén, tirados en la calle, llamados en sentido figurado Sodoma y Egipto. Jerusalén le llama cedido y Egipto en figurado o en espiritualmente, porque esa ciudad en ese tiempo va a estar como Sodoma y Gomorra, o como Egipto en rebeldez, donde también fue crucificado su Señor. Sabemos que es Jerusalén. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio. Otra vez ahí. Y no permitirá que se les de sepultura. Ahí en la internet, en YouTube, en la internet, todos van a estar viendo a estos muertos ahí, los van a dejar. Y miren lo que hace la gente. Sigue la gran película. Los habitantes de la tierra se alegrarán y de su muerte, y harán fiesta y intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas les estaban haciendo la vida imposible. Tendrían una falsa Navidad, una Navidad se van a dar regalos ahí, una Navidad impia, mala y fea. Pero dice aquí, esperen, hay más. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un ¿qué? Un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie. Estos que estaban muertos por 3 días y medio, a quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los 2 testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá. Yo quiero oír esas palabras pronto en esta vida. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Y miren, en ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, aquí está la clave, llenos de temor, ¿qué pasó? Dieron gloria a Dios. Dieron gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, y enséñanos algo aquí personal y práctico para nosotros, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener la imaginación, lo que estaba pasando ahí. Lo estamos leyendo. Algún día alguien va a hacer una película de esto. Va a ser emocionante, yo creo. Va a ser gran. Pero lo que quiero que vean aquí, punto número 1,
la gran misericordia de Dios. Y dicen, ¿cómo ves la gran misericordia aquí? ¿Qué es la de? Pero miren, lo voy a explicar. En versículo 3 dice esto: que por mi parte, Jesucristo, nuestro Señor hablando, yo encargaré a mis 2 testigos que vestidos de luto profeticen. Van a profetizar durante estos 3.5 años. Profetizar en el Nuevo Testamento no se refiere necesariamente a predecir el futuro nomás. En el Nuevo Testamento, profetizar, como actualmente yo estoy profetizando en el modo del Nuevo Testamento, estoy hablando de la palabra de Dios, predicando. Su significado principal es hablar. Esta palabra, si la ven en griego, es de hablar adelante, sí, pero también proclamar o predicar. Entonces, estos 2 testigos que estamos viendo aquí proclaman. Los testigos de Dios proclaman y predican ¿qué? El juicio de Dios. Sabemos que en otras partes que vamos a ver y estudiar en Apocalipsis, sabemos que están predicando el juicio que viene, igual como Juan el Bautista, el que vino antes de que Jesucristo fue bautizado ahí en el río Jordán y empezó su ministerio. Dice que arrepiéntense porque viene el reino de Dios, se acerca. Y estaba hablando arrepentimiento de los pecados, y es lo que ellos están predicando aquí. Arrepiéntense, les dice a los que quedan ahí después de la primera mitad, donde sí hubo paz en Jerusalén y hubo paz en el mundo, y hubo esa persona que le llaman y le decían, oh, este es el gran orador, hasta le decían Mesías, pero es el anticristo, el falso que vino a traer paz y todo. Y la gente, especialmente en Jerusalén, donde están ahí los judíos, lo proclaman como su Mesías. Pero ahí están en Jerusalén y están estos 2 predican el evangelio, el arrepentimiento y fe en Jesús es lo que están predicando. Pero wow, yo digo wow, ¿por qué? La misericordia de Dios. ¿Cuánta misericordia tiene Dios? Miren, después de tanto rechazo, después de todo el mundo que está, bueno, la iglesia ya es sacada de aquí, mientras nosotros estamos, ustedes los creyentes, nosotros estamos en la gloria en el cielo, celebrando la boda de Cristo por 7 años, y la ira de Dios tratando aquí con qué, sacudiendo el incrédulo, sacudiendo y despertando una nación que es Israel, y eso viene en los capítulos después. Pero después de todos estos que hemos leído, que todo lo que ha pasado, y todavía negan a Dios, todavía están contra Dios, todavía no quieren recibir, todavía no quieren arrepentirse, después de tanta maldad, Dios, nuestro Dios, que es grande de misericordia, manda estos testigos. Ahí es donde yo lo veo de que después de todo esto, después de el mundo, ¿saben qué harían nosotros? Yo creo, yo o ustedes, quizás no ustedes, quizás no más yo. Ya mira nomás, estos cabezones no quieren creer, ya vieron milagros, vieron la destrucción, vieron todo esto, vieron hasta el poder de Dios, vieron granizo del cielo y muerte, alacranes, bestias, vieron todo esto y todavía no se arrepienten. Pero la misericordia de Dios manda a estos gran predicadores. ¿Por qué? Porque quiere todavía tocar los corazones y que vean y se arrepienten y reciban al Señor, como leímos en el último versículo que leímos, que dieron gloria a Dios. Y eso quiere decir que se arrepintieron y recibieron muchos, no todos, vamos a ver. Muchos de Israel. Ahí es donde los judíos empiezan a voltear a Dios, que es la palabra profética que en Romanos 11, que nos dice que todo Israel será salvo. Todo Israel que queda, porque la mitad de los judíos van a morir. Pero en todo esto, una más oportunidad.
Y creo que eso nos habla a nuestros corazones, una más oportunidad. Y yo pienso en mi vida de joven, yo ahí el evangelio, yo tenía un cuñado que cada vez que lo veía, venía y me hablaba del Señor y yo a veces hasta me le escondía. Ay, me va a hablar de Jesus. Ay, le decía Bible thumper o Jesus freak. Yo no sé, de joven de 16, 17 años andaba mal, pero tanta oportunidad. Y recuerdo una vez, estaba yo trabajando en la Placita Olvera, ahí en el centro de Los Ángeles. La Placita Olvera, en un puestecito, una tiendita ahí, pero una persona estaban ahí y yo los veía que estaban y fueron a evangelizar o a pasar folletos, lo que vamos a hacer el siguiente sábado. Y me acuerdo de una señora que vino y creo que hasta con miedo yo estaba ahí, yo estaba pues observando porque estaba trabajando ahí, manteniendo la tiendita ahí, y le vi y me dio un folletito. No me acuerdo exactamente lo que decía, pero algo de Dios, Dios te llama, Dios te ama. Y luego como que tocó en mi corazón, como que sentía que Dios me estaba llamando, pero lo ignoré. Lo ignoré, pero de todos modos se quedó aquí porque un poco tiempo después, creo que Dios usó eso para empezar a mover en mi corazón entre su Espíritu Santo. Y entonces ese también es un ejemplo, que no tengan miedo de darle un folletito. Y como hizo la señora esa, me acuerdo que me la dio y como que tenía pena y le dio y corrió. ¿Qué es esto? Bueno, aquí estoy por el folletito y por la gracia de Dios y la misericordia. Esto me recuerda como Jonás. Jonás, si saben la historia, Jonás, el que fue comido, por decir, swallowed up, y estuvo en el gran pez por 3 días. ¿Por qué? Porque Dios lo llamaba a ir a Nínive, a una ciudad de mucha gente, pero era de los enemigos de Israel, los enemigos de los judíos, y eran malos, eran muy impios, y cuando iban en guerra o pelear con los judíos eran muy feos, mataban a la gente muy feo, they skinned them, los pelaban y les cortaban. Bueno, hacían horríficas cosas que Jonás dice, ¿cómo quieres y que yo vaya a esta gente? Y luego miren lo que dice en Jonás 4:2. Después de que fue y se arrepintieron todos los de Nínive, una ciudad de las más grandes de ese tiempo, era como 2 millones de personas, 300,000. Un gran avivamiento que iba ahí, pero miren lo que dice Jonás en Jonás 4:2. Dice, así que oró al Señor de esta manera Jonás. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo. Otra versión dice lleno de misericordia, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Wow. Jonás sabía, por eso no quería ir. Dice, si voy se van a arrepentir y los vas a perdonar. Él no quería que los perdonara, pero la misericordia de Dios es tan grande. Aquí, como vemos, que manda estos dos testigos. Todavía después de todo, yo ya le hubiera dicho, ya estuvo con estos, ya tantas veces, tanto poner, pero Dios, una vez más, yo quiero a todos, que nadie se pierda, pero todos vengan al arrepentimiento, pero todos podemos escoger, ¿verdad? Tenemos eso que Dios nos ha dado, la habilidad, free will, propia voluntad. Y sigue en Apocalipsis 11:6, que ya leímos, pero estos testigos tenían poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tenían poder para convertir las aguas y todo esto, la tierra y todo esto. Pero la pregunta, ¿quién son estos dos testigos? Y en vez de dar una gran explicación, hay la evidencia en las escrituras y todo. No dice quién son, pero podemos ver que los milagros, primeramente los milagros son similar a los que el profeta Elías y Moisés hicieron cuando estuvieron en la tierra, y leemos de ellos. Entonces muchos de los teológicos y todos que estudian la palabra dicen, los más que pueden ser es el profeta Elías
y Moisés. No nomás eso, pero son los que se aparecieron. ¿Se acuerdan el Mount of Transfiguration, el monte de transfiguración, donde Jesucristo, cuando estaba en la tierra, fue a orar con el Padre y se le aparecieron ahí? ¿Quién? Elías y Moisés. Esa es otra historia, pero ahí están ellos. Y otra, la última, es de que Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley. Están predicando ahí en Jerusalén a los judíos precisamente, pero al mundo que lo está viendo entre Instagram y YouTube, Internet y todo esto que lo están viendo, pero tenían poderes milagrosos. Pero lo que quiero que vean una vez más es la misericordia de Dios. Profetizaban, sí, profetizaban. Esa palabra una vez más quiere decir que predicaban, hablaban, proclamaban la palabra de Dios y predicaban el evangelio del arrepentimiento y fe en Jesús. Cuánta misericordia tiene Dios. Mire, quiero que vean Salmo 136. Este salmo es 26 versículos y todos terminan con esto: porque para siempre es su misericordia. 26 versículos, le voy a leer nomás 5, ustedes pueden leer los demás después, pero esto por un tiempo cuando estaban pastoreando otra iglesia, leíamos esto cada semana y yo decía el versículo y la congregación decía: porque para siempre es su misericordia. Lo pueden decir así. Mire, vamos a decir la primera: alabar a Jehová porque Él es bueno. Y luego dice: porque para siempre es su misericordia. ¿Lo pueden decir? Porque para siempre es su misericordia. Una vez más: alabar a Jehová porque Él es bueno, porque siempre. Muy bien. Alabar a Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos y con entendimiento porque para siempre es su misericordia. Léanlo después y sean bendecidos porque habla de Dios Todopoderoso porque para siempre es su misericordia. Qué bonito. El siguiente punto, miren. Versículo 8 de Apocalipsis 11, 7 y 8. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, pongan atención, que cuando hayan terminado dar su testimonio de predicar el tiempo que Dios designó y todo, Él está en control, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres se quedarán ahí, como vimos, se quedarán ahí los cuerpos tirados en medio. Y digo yo, wow, ¿cómo que la bestia les ganó a estos gran hombres de Dios? Pero este es el plan de Dios. Ya vimos lo que pasa. Y el plan de Dios es de glorificarse Él mismo. Entonces le da como el permiso: ok, deja que tú les ganes, pero era nomás para que Dios... lo que va a hacer, ¿qué va a hacer? Los va a levantar, les va a dar vida y todo esto vamos a ver. Pero es para que Él mismo se dé gloria y veamos como Lázaro. ¿Se acuerdan la historia de Lázaro? Lázaro, que la hermana María y Marta, gran amigos de Jesús. Jesús estaba unas horas de lejos de caminar, no tenían carros y todo eso. Bueno, pero está unas horas y le dicen, le mandan el mensaje: tu amigo que quieres tanto, Lázaro, está enfermo, ven por favor. Estoy agregando ahí, pero le estaban pidiendo que ven por favor, Señor. Y tomó su tiempo, si recuerdan la historia. Pero tomó su tiempo, ¿para qué? Porque cuando llegó ya estaba muerto. ¿Cuántos días? 4 días. Y dice: abran el sepulcro. Dice: ¿cómo, Señor? Si como dice en inglés, en el King James, he stinketh, como ya apesta, Señor, ¿verdad? Están diciendo ahí. Y luego dice: ábranlo. Ok. Y para que todos, y hasta él ora: Señor, para que tú seas glorificado, dice estas palabras: Lázaro, sal, come forth, sal de ahí del sepulcro. Y recuerdo de que leemos eso, y si no hubiera dicho Lázaro,
Tiene este gran poder, nos enseña su poder sobre la muerte, nos enseña su poder de poder llamar al muerto y decirle levántate y dice Lázaro, ven. ¿Por qué dice Lázaro? Porque si nomás le hubiera dicho sal del sepulcro, miles de sepulcros se abren y todos salen, ya nos dio la paz, tiene ese poder. Pero tuve que decir, nomás Lázaro, nomás Lázaro. Entonces ahí nos enseña. Pero el punto de este versículo también es de que dice que cuando hayan terminado de su testimonio. ¿Saben lo que me dice esto? Dios lo permitió. El Señor está en control. Igual como está en control de cada una de nuestras vidas, ¿no? Y en esto para ustedes, y esto es para mí. Porque a veces tenemos quizás temor. Ay, no voy a subirme en ese avión porque quizás va a haber una bomba o va a caer o lo que sea. Pero si ves esto, no vamos a tener miedo de vivir y seguir y tomar, sí, tener cuidado, pero no tener miedo. Estamos en las manos de Dios y cuando Él diga ya terminé contigo, entonces ahora sí. Que sea enfermedad, que sea accidente, lo que sea, yo no voy a vivir descuidado, a aventarme a ser tonto, a hacer cosas tontas, de aventarme de algo y poner en prueba al Señor. Pero de seguir, sí, pero saber que Él está en control. Si la virus me pega o no me pega, Él está en control, pero voy a tener cuidado. Como hablé con unas hermanas, sí, yo a veces me siento mejor poner la máscara y se sienten cómodos, o si toman la vacuna o no vacuna. Hay división ahorita, tanta división que hay, y esto ha sido nomás en los últimos 5 meses, 6 meses que ha pasado todo esto. Hay confusión y hay división, mentiras acá y otros allá y todo lo que está pasando, pero al mismo tiempo les quiero decir esto, y esto es para mí. No nomás hay pandemia de una virus, hay pandemia de miedo y temor. Porque ahora la gente ya nomás ese es miedo. ¿Y qué va a pasar? Me puedo morir y todo esto. Y sí, ha habido tragedias y todo esto. No voy a empezar a decir yo estoy en este lado, yo estoy en aquel lado. Pero el punto es de que no hay que tener miedo de vivir, tener cuidado. Tomen sus vitaminas, coman bien y cuídense. Y no hay que hacer cosas tontas, ¿verdad? De como poner la mano enfrente de una culebra y decir, a ver, muérdeme, el Señor me va a salvar. Así, esa es tontería, ¿verdad? Pero entonces, no tengan miedo. Aquí me encanta esto, cuando hayan terminado con su testimonio. Entonces, de todos modos, que vamos al cielo, a la gloria. Cualquier momento que ese día llega, yo quisiera ya oír esas palabras, ven acá, sí Señor. Pero al mismo tiempo, como vimos la vez pasada, es algo dulce en mi boca, pero amargo en mi estómago, porque veo a la gente que está perdida. Estábamos orando con la hermana y los otros hermanos que estábamos orando antes por ustedes, por nosotros, por la juventud, ¿verdad, hermana? Por la juventud. Y ojalá la juventud que están aquí también, como las chicas y los jóvenes que están aquí, de ser una luz en medio de oscuridad. Hay tanto perdido, tanto ansiedad, tanto suicidio, tanto lo que está pasando, y es el demonio que los tiene, y tenemos que orar y pedir y ser una luz y ayudarlos de algún modo. Nosotros tenemos la medicina, la vacuna espiritual, por decir, ¿verdad? Y en eso, por eso es de pasar un folletito, de hablar de ánimo, invitar o hablarles de Jesús, si tenemos el modo o el ser valientes y hablarles del evangelio. Y eso es lo que están haciendo estos dos testigos, predicando el arrepentimiento, pero hasta cuando el Señor dice, qué bonito, cuando hayan terminado. Bueno, Apocalipsis 9 y 10. Miren, aquí está, ya llegamos cerca al término, pero versículos 9 y 10. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio. Todo alrededor van a estar viendo la internet. Eso no se podía antes, ¿verdad? Eso la gente hace 40 años y más para atrás, hace 50, hace un siglo,
¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo es de que todo el mundo, y ahora tan fácil que sabemos que puede pasar, que alguien con un teléfono está ahí grabando y por 3 días lo están viendo y grabando y poniendo en, ¿cómo se dice? Rewind, y lo ven, pero miren lo que dice aquí al último, dice, porque estos 2 profetas les estaban, celebraron, porque estos 2 profetas les estaban haciendo la vida imposible. ¿Por qué? Estaban haciendo la vida imposible porque pararon la lluvia mientras predicaron. Se puso una gran seco. No había agua en todo el mundo. No había agua, entonces la gente no había sus milpas y todo esto que por 3 años ahí de que estaban diciendo, ay, qué bueno que ya estos se murieron, ya no nomás nos están predicando y diciendo esto y traer convicción, no queremos oír eso. Yo le he hablado con gente, pero dice, no, yo no quiero oír eso porque después tengo que pensar y me siento mal cuando peco. Más o menos es lo que dicen sin decirlo. Y no quieren oírlo para no tener convicción. Y me estaban haciendo ahí, como dice, porque estos 2 profetas les estaban haciendo la vida imposible, no nomás físicamente sin agua, pero espiritualmente. El mundo celebraba porque estos 2 profetas estaban haciendo la vida imposible. Entonces, dice en versículo 11, aquí llegamos. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Oh, qué misericordioso es nuestro Dios. Lo vimos y lo estamos viendo que manda a estos para predicar a un mundo incrédulo que ya yo me hubiera dado por vencido, pero Dios no cedió. Y miren, aquí dice que entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Qué poderoso es nuestro Dios. Les dio el ruach, la vida, el espíritu que le dio ahí a estos 2 y se pusieron de pie a quienes los observaban, quedaron sobrecogidos de terror. El impotente, nuestro Dios todopoderoso, que tiene el poder que nadie más tiene. Ese es nuestro Dios, nadie más. Ni Buda, ni todos estos falsos dioses y profetas y todo esto. Nadie tiene el poder que nuestro Dios tiene, amén. Él tiene el poder para crear. El diablo, ¿saben? De que no puede crear. He can't create. Dios es el creador del cielo y la tierra, que creó todo esto y creó a nosotros y nos sopló. Me encanta. Yo no sabía que iban a cantar esta casa. It's His breath in our lungs. Es el aliento de Dios en mis pulmones. Y con esos pulmones lo alabamos. Con esos pulmones que sale ese respiro que nos dio, ese aliento. Entonces, entre el poder de dar vida, nos enseña nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que muere por nuestros pecados y triunfa y victoria sobre el pecado y el demonio, y luego la gran resurrección. ¿Y qué vemos ahí? Nos muestra el poder sobre la muerte, y eso es lo que debemos de celebrar nosotros, decir, wow, yo no tengo que morir eternamente, ahora nomás en creer también resucitaremos, también estaremos en la gloria, también estaremos por siempre vivos, nuestro espíritu, nuestra alma por siempre en la gloria con el Señor, amén. Él nos comprueba de su poder sobre la muerte y del pecado con la resurrección, toda la obra terminada en la cruz. Nuestro Dios todopoderoso es el que da el aliento de la vida. Miren, Génesis 2:7 dice ahí que entonces Jehová Dios formó al hombre, Adán, formó al hombre del polvo de la tierra. Éramos un pedazo de tierra nomás, era Adán, y nosotros también sabemos de que nos formó de nada, pero del polvo de la tierra, y sopló en su nariz, ¿qué? No sé si está ahí. Sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Le sopló en la nariz. Ese aliento que tienen ahí en ustedes ahorita en sus pulmones es de Dios. Y por eso a veces les digo, hey, tomen un respiro. Tómenlo y déjenlo ir. Ese es un regalo de Dios, pero ese es el aliento de Dios. Aquí nos dice,
aliento de Dios que nos da vida. Imagínense, por eso este COVID es tan horroroso. Y sí, he oído que gente que les ha pegado duro y gente que dicen que es horroroso cuando uno no puede respirar y está cerrado los pulmones. Eso también le pasó a mi hijo cuando estaba bebé, se le cerraron sus pulmones y ya mero se moría. Larga historia esa, pero qué feo cuando lo veíamos y no podía respirar y lo veía yo y yo quería hacer algo, no podía hacer nada, pero hasta que Dios le sopló y le abrió sus pulmones, igual como a nosotros nos abre y nos da vida. ¡Qué bonito! Ese es el poder de Dios. Dos cosas que quiero que recuerden: la misericordia de Dios, que no se da por vencido, de ustedes, de nosotros, de los que están escuchando, de todos alrededor, de que todavía tiene misericordia y va a haber oportunidades. Hay que alabar al Señor con ese aliento que nos da, amén. Ese aliento en nuestros pulmones ahorita, amén. Alabamos a Dios. Gracias, Señor. Terminamos con esto. Versículo 12. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá. Yo espero oír esas palabras, come up here, como Juan en capítulo 4, o como el rapto de la iglesia que nos dice que nos va a arrebatar y decir: suban acá a la gloria, al cielo. Eso puede pasar ya a cualquier momento en nuestras vidas. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Dejó Dios que mataran a los dos testigos para que vean el poder de Dios. ¿Y qué pasó? En versículo 13, en terminar, en ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, aquí está, llenos de temor, ¿qué hicieron? Dieron gloria a Dios. Se salvaron. Cuando leen eso, dieron gloria a Dios. Y no nomás dieron gloria a Dios y siguieron en el mundo. Eso quiere decir que se salvaron, se arrepintieron, vieron. Y Dios, yo creo, le agradó. Qué bueno que mandé esos dos testigos, porque ahora más de mis hijitos ya regresaron a mí. Muchos de los judíos regresaron. ¿Quién vive en Jerusalén? Judíos, es Israel. Entonces, pero también los que están viendo en la internet, alrededor del mundo, estaban viendo, muchos se salvaron ahí, vieron el poder de Dios, vieron la misericordia de Dios. Todo esto, ¿para qué? Para salvar a algunos. Todo esto para salvar a algunos. ¿Cuánta misericordia tiene Dios? Tanta misericordia tiene para esperarte a ti. Para esperarte a ti. Me esperó a mí por 18 años. Por la gracia de Dios y la misericordia. ¿Cuánta misericordia tiene Dios? Tanta para esperarte a ti a este momento. Y dice, como decían los profetas y como dice Juan Bautista, o decía en su palabra: arrepiéntete y recibe de su amor y de su gracia. Arrepiéntete, es todo lo que dice. Arrepiéntete de cómo vas. Más voltea. Arrepentirse, se va uno caminando así y se voltea y camina así con el Señor. Es lo que predicaban el evangelio, el arrepentimiento en fe en Jesús. Qué bonito. Pero para ustedes, para nosotros, recuerden el poder de Dios. Nuestra vida está en sus manos y Él nos lleva. Él tiene, en Hebreos dice que cada uno tenemos el día apuntado. There's a day appointed, un día apuntado, cuando nuestro Dios sabe que se termina nuestra vida, y hasta que somos invencibles hasta que Él diga. Por eso no tengan miedo. Fear es el demonio. Fear. Dios no nos ha dado el espíritu de miedo, de timidez. Entonces yo le puedo decir, cada día le digo, espíritu de timidez, porque sí, hay cosas de que tomar ese paso de fe o nomás ir a hacer eso, lo que sea, pero a veces hay miedo. Y yo le digo, ese espíritu de miedo es rechazado en el nombre de Jesucristo. Pero recibo, de acuerdo a 2 Timoteo 1:7, recibo el espíritu de poder, el espíritu de amor, el espíritu de una mente sana, para poder pensar, para poder tener el poder y recibir y asatar el enemigo que quiere robarte de tu bendición, de tu gozo, de tu paz. Nos quiere robar.
No se dejen. Son hijos de Dios, son hijos del Rey, amén. Él te ama y te ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la palabra. Arrepiéntense, dice, pero ahorita terminamos con una oración, una invitación. La voy a hacer aquí a nosotros y luego a los que están viendo alrededor de Latinoamérica, Estados Unidos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por tu palabra. Ahorita es el momento que quizás el Señor ha tocado tu corazón. Arrepiéntete y recíbelo. Ve de su misericordia y dile: Señor, perdóname. Te recibo. Recibo tu perdón. Recibo de tu amor. Recibo tu salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesucristo.